que alguien me confirme que sí la ve. Sí, adelante, se ve. Buenas noches. Sí, perfecto. Buenas noches. Pues bien, el día de hoy, buenas noches, vamos a revisar el tema del arrepentimiento. El arrepentimiento, este es un tema verdaderamente, como les comentaba ahí en el chat de grupo, importante, clave, base, eh, fundamental en la vida cristiana. Quiero que hagamos el mismo ejercicio que venimos haciendo anteriormente. Apunten ahí en un papelito o traigan a la mente un concepto, traigan ahí al corazón alguna idea, póngale así: el arrepentimiento es, y ya, lo dejan ahí en el post-it de su corazón, o si quieren apuntarlo, y al final de la clase contrastan lo que va a desarrollarse y ven cómo la palabra de Dios opera, confirmando lo que ya sabemos, cambiando lo que ya sabemos, o renovando completamente el concepto. La palabra de Dios es respaldada por el propio Señor, y la propia palabra dice que por medio de ella el espíritu de nuestro entendimiento es renovado para comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Enmarcada a todo ello en su amor perfecto que tiene por cada uno de nosotros, y en el cual Él quiere que vivamos una vida, y una vida en abundancia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apúntenlo y avanzamos. Ahora sí, nos vamos. El objetivo de la clase, de la sesión, es que conozcamos, pues, qué es el arrepentimiento, evidentemente alineado a las Escrituras, conocer los conceptos, la doctrina que de ahí se desprende, para vivirlo, pues sí, en nuestro diario, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, ¿vale? Ya desde ahí estoy seguro que alguien estará pensando algo al respecto, pero le aseguro que la Biblia nos va a sorprender. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento viene de una palabra que significa metanoia. Metanoia. Y esta palabra se compone de meta, que es después, y noia, nous, mente. En términos concretos, sin entrar en muchos tecnicismos, significa literalmente un cambio de mente. Un cambio de mente. ¿Sí? En el contexto bíblico es mucho más que una simple reconsideración intelectual. Es un cambio profundo que brota desde nuestro interior. Es una transformación del pensamiento. Es una conversión del corazón, es un verdadero giro de cambio de ruta, de rumbo en nuestra conducta. No es sentir culpa, porque sentir culpa, sentirse mal por algo que no estamos haciendo correctamente, sin el cambio de conducta, es un simple remordimiento, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, es cambiar de mentalidad, de tal forma que la vida misma toma otro camino. Y evidentemente, todo esto a la luz de la palabra de Dios, de lo que Dios nos va enseñando, de lo que Dios nos va mostrando, de lo que Dios nos va revelando, de esa luz que nos va dando el Señor por medio de su palabra, y por medio de la cual vamos cambiando nuestra forma de mentalidad, y evidentemente nuestra forma de vida va tomando
otro camino, otro rumbo, otra senda. De hecho, fíjense lo que dice Hechos 2:38, dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí este versículo es muy claro, dice arrepiéntete, fíjate, si alineamos este pasaje a lo que estamos ahí desarrollando como conceptos, dice arrepiéntete, cambia de conducta, transforma tu pensamiento, cambia la dirección de la vida como la estás llevando y bautízate. En el nombre de Jesús, en algún momento ya platicaremos y profundizaremos en qué implicaciones tiene el bautismo, y el punto es que todo inicia en el arrepentimiento, en el cambio de pensamiento, en el cambio de mente, en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y de acuerdo a esa dirección vas a recibir el don, el regalo, la llenura del Espíritu Santo en tu propia persona. Entonces hay un camino que la Biblia nos declara para vivir en comunión con el Espíritu Santo y tiene que ver con un arrepentimiento sincero, profundo, transformador, que cambia el corazón, que cambia nuestra conducta. Y fíjate qué interesante es eso, porque de ahí se deriva el testimonio de el que está viviendo en Cristo. Yo era antes una persona, después de encontrarme con Cristo, su luz admirable deja ver aquellas áreas de mi vida que no estaban caminando de forma correcta, que operaban en contra de mi propia persona, que me llevaban al fracaso, y yo decido cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar el rumbo, y entonces no solamente mis pecados son perdonados porque reconozco ese pecado, esa forma de pecado en la que yo vivía, sino que también mis pecados son perdonados, y después de ello, o a la par de ello, o inmediato a ello, el Espíritu Santo se mueve con libertad en mi vida, dándome una nueva forma de vida, una nueva forma de entendimiento, una nueva forma de vivir la vida, una nueva forma de gozar, de disfrutar, de proyectar mi vida y de cumplir el propósito que Dios tiene para mi persona de acuerdo a su voluntad, que como te comentaba al principio es buena, es agradable y es perfecta. ¿Vale? Fíjate que, a ver, no lo puse aquí, pero se me viene a la mente un pasaje que valdría la pena comentar. Vamos a abrir aquí en el internet y se los voy a compartir. Creo que es muy importante. Dice así, no hay perdón de pecados. Fíjate qué interesante, y se me acaba de venir a la mente y se los voy a compartir. A ver, ahí les va. Creo que es importante conocer esto. A ver, les voy a compartir el internet. Ese no es, deja de compartir. Compartir. Esta. ¿Ya están viendo mi explorador? Sí. Sí, fíjense lo que dice este pasaje, quiero que lo vean aquí. Hay varias versiones. Es Hebreos 9:22. Fíjate nada más. Ahora vamos a poner este. Dice, ahí está, mira. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, dice Jesús, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados, o lo que es lo mismo, para perdón de pecados. ¿Vale? Les voy a poner otro.
ver aquí. Bueno, este es lo mismo. Es que hay una versión que dice, lo dice como tal. Mira. ¿Por qué es importante este versículo? Dice, y casi todo es purificado según la ley. Cuando se habla de la ley, tú recordarás que se habla de la ley de Moisés, de los libros primeros de la Biblia, y de acuerdo a esta ley, pues había todo un sistema de sacrificios de animalitos para que entonces se pudiera cubrir el pecado de los israelitas por medio de un sustituto, que en este caso era un animal, y entonces Dios podía acercarse a ellos. A ver, aquí tengo un mensaje. Ok, ya está conectado aquí. Muy bien. Entonces les decía, en el Antiguo Testamento se enseña que eh, había un sistema de sacrificios y todos esos sacrificios tenían como propósito derramar la sangre de unos animalitos inocentes, porque esto es una ley que, que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, ¿sí? Y fíjate qué interesante situación, qué interesantes conceptos. En el Antiguo Testamento, para que Dios pudiera acercarse al pueblo de Israel, ellos tenían que matar a unos animalitos inocentes para que su sangre fuera derramada en el altar, y entonces esa sangre cubría el pecado del pueblo, y entonces Dios ya podía acercarse al pueblo y tener comunión con ellos por medio, pues, del profeta, y ya podía hablar con ellos, porque ya habíamos platicado que el pecado de los hombres es incompatible con la santidad de Dios, ¿vale? Entonces, por eso ese pasaje de Hebreos 9:22 dice que casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y es por eso que entendemos que en el Nuevo Testamento, si tú te das cuenta, este pasaje es de Hebreos, es del Nuevo Testamento. Este pasaje ya nos habla del sacrificio de Cristo por medio del cual Él derramó su sangre, para que por medio de su sangre sean limpiados los pecados de los hombres, y entonces por medio de esa limpieza se pueda dar esa cercanía de Dios para con los hombres. Entonces Jesús ya derramó su sangre en un sacrificio perfecto. Por eso dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo limpia los pecados de los hombres, pero hay una condicionante para que ese sacrificio y esa sangre te limpien, ¿sí? O sea, la sangre ya fue derramada. La parte de Dios ya la hizo en Jesucristo. Jesucristo ya fue sacrificado y se le llama a su sacrificio el sacrificio perfecto. Por eso es que ya no se necesitan matar animalitos ni llevarlos a Jerusalén como lo hacían anteriormente, sino que Jesucristo ya desarrolló y ejecutó en su propia persona el sacrificio perfecto, y Él derramó su sangre. Ahora, por medio de esa sangre se limpian los pecados, pero hay una condicionante. El sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre aplican en todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados, porque al arrepentirte de tus pecados invocas la sangre de Cristo, y esta sangre de Cristo te limpia todos tus pecados. Espero que podamos entender la importancia del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la acción personal por medio de la cual uno entra en el pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Porque Cristo murió por todos y su sangre tiene una aplicación universal.
tanto para las personas que están viviendo hoy, las que vivieron y ya no están ahora, y las que van a vivir. Su sangre tiene aplicación universal, pero ya a nivel personal aplica en cuanto a mis pecados mediante mi arrepentimiento. Por eso es que se juntan estas dos cosas, que hay una ley que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero el perdón de mis pecados no se ejecuta o no se aplica o no se manifiesta si es que no hay arrepentimiento en mi corazón. Es por eso que nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, le decimos: me arrepiento de mi antigua forma de vida, me arrepiento, quiero cambiar de mente, quiero cambiar de rumbo, quiero verdaderamente caminar de una forma distinta y apelo a la sangre de Cristo que limpia mis pecados. Y es por medio de esa sangre que, si tu arrepentimiento es sincero y verdadero, que esa sangre en ese momento te limpia de tal forma que te presenta no solamente limpio delante de Dios, sino te presenta justo, y escucha lo que te voy a decir, e incluso te presenta santo por los méritos de Cristo, por medio de tu arrepentimiento. Evidentemente, después de eso, si verdaderamente ejecutaste un arrepentimiento, ese cambio de vida va a procurar mantener una conducta alineada a la voluntad de Dios y mantenerte en esa vertiente mediante la cual la sangre de Cristo opera todos los días y te mantiene limpio, santo, justo delante de Dios. Pero bueno, eso lo vamos a desarrollar conforme pasen las siguientes diapositivas, pero quiero que ligues estos dos elementos. La Biblia es clara, clara. Ahí está el pasaje: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nuestra propia sangre ya no sirve para remitir el pecado, porque nuestra sangre ya está contaminada por nuestro propio pecado. Por eso Jesucristo vivió una vida sin pecado, para que su sangre fuera adecuada para limpiar el pecado de la humanidad. Y entonces, por medio de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vivió sin pecado, su sangre, para quien se arrepiente e invoca esa sangre, sus pecados son limpiados. Es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ver, continuamos acá en la presentación. Por eso se me hacía importante comentarlo, porque se ligan las dos cosas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero no hay perdón de pecados en lo personal si no hay arrepentimiento. Entonces regresamos a la presentación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más o menos el concepto quedó? Es muy interesante, es muy importante, de hecho. Muy, muy importante el concepto de la perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, por medio del arrepentimiento. Jaciel. Hermano, entonces, si su sangre nos justifica, nos santifica, nos redime, podríamos decir entonces que sería antibíblico al orar, porque hay hermanos que a veces oran de que me cubro con el poder de la sangre de Cristo, o de que me cubro con la sangre de Cristo. ¿Eso entraría como algo bíblico o sería como antibíblico? Porque siento que ya es como darle como un misticismo a su sangre, ¿no? Ok. Sí, efectivamente. Mira, eso trae un trasfondo, lo dijiste bien, místico, tipo amuleto, ¿no? O sea, me cubro con la sangre de Cristo. De entrada, así, de forma inicial, no aplica, no tiene fundamento bíblico. El fundamento bíblico
tiene que ver con que, insisto, hay un por qué Jesús derramó su sangre, porque la Biblia dice que es por medio, que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Pero esa sangre tiene que ser limpia. La única sangre limpia de alguien que no pecó es la de Cristo. Y entonces su sangre ya fue derramada en su sacrificio perfecto hace más de 2000 años. Y entonces, pues nada, tú invocas la sangre en el momento de tu oración por salvación, ¿no? Cuando tú llegas a Cristo y tienes esa revelación de que estás caminando una vida fuera de la voluntad de Dios, pues te arrepientes y entonces sí invocas la sangre de Cristo para perdón de tus pecados. Pero lo que comentas, y sí, efectivamente, qué bueno que lo dices, tiene una amplia difusión y en muchos lados seguramente ya lo han escuchado y lo van a escuchar de nuevo. Sí, de forma directa no tiene, no sigue esta enseñanza, ¿no? Porque efectivamente se utiliza eso como un amuleto. Fíjate qué interesante, porque yo puedo vivir como yo quiera, no cambio, sigo en los mismos pecados, pero me cubro con la sangre de Cristo. Pues no, ¿verdad? Pues ni que fuera la pata de conejo, o ni que fuera la herradura, o el Buda, ¿verdad? Pues no, y si tú te das cuenta, el orar de esa forma reduce la obra de redención o de perdón más grande que se ha visto en la historia de la humanidad por medio de Jesucristo a un simple amuleto. Entonces sí tengamos cuidado con eso. Imagínate de qué tamaño es la obra de Cristo y su derramamiento de sangre, su sacrificio como para haber partido la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, de ahí se deduce o se entiende esta idea que lo necesario para reconciliarnos con Dios, para que Él se acercara a nosotros o para que Él nos acercara a Él, requerían dos cosas. Una cosa imposible para los hombres, que la hizo Jesús, ¿sí? Dios mismo se encarnó en una persona, en un hombre, en carne, se entregó en sacrificio, fue engendrado por el Espíritu Santo, no pecó en toda su vida, se entregó al martirio, al escarnio en la cruz, como dice la palabra, se entregó como un cordero, como una oveja al matadero. Ajá. Y eso pues para nosotros pues, era imposible. Ella hizo esa parte, ahora lo posible nos corresponde a nosotros. Y ahí, aunque es posible, muchos se resisten, muchos se endurecen su corazón, muchos no quieren cambiar. Y fíjate, ¿por qué te digo todo esto? Porque es más fácil endurecer mi corazón, querer seguir viviendo de la misma forma que he vivido siempre. Pero invoco la sangre de Cristo, ¿no? Y me cubro. Pues no, así no opera, porque por más que yo ore, que me cubro con la sangre de Cristo, si mi vida sigue una línea contraria a la voluntad de Dios, pues va a ir cosechando el fruto de su extravío. Entonces, lo correcto es entender lo hermoso, lo sublime, lo grandioso del sacrificio de Cristo y en respuesta a ello, fíjate qué interesante, en respuesta solamente arrepentirme y recibir ese perdón de pecados por medio de su sangre, porque esa es la voluntad de Dios para todos los hombres. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte de nadie, no se complace en aquel que le va mal, no anhela que nadie muera, que nadie se extravíe, se duele incluso del que está viviendo mal, pero ya hay leyes, y por eso lo que veíamos ahí de Hebreos dice, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Esa es una ley espiritual que ni el propio Señor
altera. Fíjate qué interesante ya, pudiéramos irnos dilucidando más. Es como la ley de la gravedad. Si tú te subes a la azotea y pisas en falso, te vas a caer. Y hay una ley que ni el propio Dios altera, porque Él no se contradice a Él mismo, Él ya fijó esa ley. Y más bien ten cuidado de no subirte a la azotea y subirte al balcón o dar un paso en falso, ¿no? Por mucho que te ame Dios, Él te va a advertir que hay consecuencias de ser imprudente en subirte a las alturas de un edificio, de tu casa, lo que sea. Pues de igual forma, esta es una ley que Dios no, por más que nos ame, no viola, no violenta. Ya está establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y entonces fíjate qué interesante, él mismo dio la solución, él mismo entregó, se encarnó. Esto es algo de lo más maravilloso, más extraordinario de la vida cristiana, que tiene que ver con qué grande amor de Dios por nosotros, que el Dios altísimo que creó el cielo y la tierra, el universo, que conoce a las estrellas por su nombre, se bajó de su trono y se encarnó en un hombre. Sí, fíjate, por eso dice que el mismo Dios se humilló de tal forma, y no solo eso, sino que nos enseñó a vivir en la persona de Jesús una vida sin pecado, y no solo eso, sino que se entregó al matadero por nosotros, para que él mismo derramara su sangre, y por medio de esa sangre, pues ya está el camino al Padre, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros es el arrepentimiento. Y fíjate, no solamente es que tú de la nada consideres que tu vida va mal, sino que el propio Espíritu Santo nos redarguye, es decir, nos inquieta el corazón sobre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, cambiadas, convertidas, en las cuales necesitamos dar un giro de rumbo en nuestra conducta, y Él mismo por medio de su palabra nos va dando un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos comunión con Él por medio de su Espíritu Santo, como lo vemos aquí. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, para que reciban a plenitud la llenura de Dios en ustedes, y en esa llenura caminen esta vida en abundancia de la que les vengo hablando. Fíjate qué hermoso, qué amplio, qué rico en significados. Por eso, si es incorrecto, regresando a la pregunta que me dio pauta para hablar todo esto, pensar que pues yo puedo vivir como quiera e invocar a la sangre de Cristo como un amuleto. Pues no, eso no es correcto, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, hay que aprender a diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. Entre arrepentimiento y remordimiento. A ver, así de rápido. Las dos se parecen. O sea, te voy a poner un ejemplo así muy burdo, pero pues es lo que hay. ¿Cuántas veces hemos conocido de alguien que se emborracha y que al otro día amanece con su cruda realidad, y que se siente tan mal que dice, no, de veras que yo no vuelvo a tomar? Pero pasan unos días y ya que se siente bien, vuelve a tomar. El día que se manifiesta la cruda, que se siente tan mal, si tú oyeras o has oído a alguien en esa condición, hasta uno mismo a lo mejor, en algún momento, ese sentirse mal, ese malestar, pues parecería un arrepentimiento, pero resulta que no fue arrepentimiento porque lo volvió a hacer, entonces fue simple remordimiento.
Fíjate, ahí ya te estoy dando el concepto y la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Si tú te sientes mal por algo que hiciste, pero eventualmente lo vuelves a hacer, es remordimiento. Si tú te sientes mal por algo que hiciste y te decides a no volverlo a hacer, ya es arrepentimiento. Fíjate, aquí se desprende algo bien, bien interesante. Eh, ¿Quién puede identificar si alguien que se siente mal por algo que hizo es arrepentimiento o es remordimiento? Humanamente no se puede, porque fíjate, hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de platicar con un interno, con alguien que fui a evangelizar con mi esposa a un reclusorio, y una persona de ahí nos decía que, pues que él ya estaba arrepentido, ¿no? Que él ya se había arrepentido de lo que había hecho y por lo cual lo habían llevado a la cárcel. Y yo le decía, mira, te voy a hablar derecho. Y lloraba, ¿no? Y decía que no, que de veras, que él ya estaba arrepentido y no sé qué. Y yo le dije, mira, el único que sabe si lo que hiciste no lo vas a volver a hacer cuando estás fuera de la cárcel es Dios. Yo no puedo, porque yo ahorita te veo y pues a mí sí me convences. Y yo digo, sí, no, este sí está arrepentido. Pero como yo ya sabía esto que les estoy comentando, le decía, pero yo no me puedo engañar porque es que el arrepentimiento y el remordimiento en apariencia son iguales. Y yo le decía, por eso es que no hay hombre que te pueda dar el perdón de tus pecados, porque yo no sé si lo que tú me estás diciendo es un verdadero arrepentimiento. Por eso, preséntalo delante de Dios. Y si Dios ve un verdadero arrepentimiento en tu persona, tus pecados son lavados y Él va a obrar con respecto a su voluntad en tu persona por medio de su Espíritu Santo. Ahora que si es puro remordimiento, pues también el Señor lo va a saber. Y ahí está más complicado porque, mira, a lo que voy es que Dios sabe lo que vas a terminar haciendo la próxima semana. De ahí se vienen esos atributos de Dios que Él conoce lo que pasó, lo que está pasando, pero incluso Él ya sabe el fin de la película. Y Él ya sabe si verdaderamente lo que tú estás desarrollando es un simple remordimiento o un arrepentimiento. Por eso quien se acerca verdaderamente arrepentido a Dios, Él no te rechaza. Él te limpia y se acerca a ti y te ayuda en tu debilidad. Y ahí se desprende, con eso que te estoy diciendo ya pudiéramos entender este versículo de una forma muy preciso. Este pasaje dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, ¿sí? De la cual no hay que arrepentirse. Fíjate qué interesante. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ahí te va. El Espíritu Santo, una de sus funciones, entre tantas, es convencernos de que estamos actuando mal, de que estamos pecando. Entonces, muchas veces, Dios mismo produce en nosotros una especie de tristeza que nos lleva a un verdadero cambio de conducta, ¿sí? Y dice, fíjate, de eso no hay que arrepentirse, de que Dios nos esté poniendo una carga, un sinsabor por lo que mal hicimos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tomo algo que no era mío, y como yo le he estado pidiendo a Dios que me ayude, o alguien ha estado orando por mí, Dios produce en mí una especie de tristeza que me deja ver que eso que hice no fue correcto. Yo ofendí a alguien, Dios pone en mí que eso no es correcto y pone en mí una especie de tristeza. Yo traicioné a alguien, yo agravié a alguien, defraudé a alguien, y Dios viene y pone en mí
una tristeza, fíjate cómo dice ahí, una tristeza que proviene de Dios, que me quiere llevar al arrepentimiento, porque Dios no quiere que yo siga en ese camino, sino que yo cambie de rumbo, que yo cambie de mentalidad, para que yo camine en pos de las bendiciones. Por eso dice que lleva la salvación. Aquí la salvación se puede entender de varias formas. Incluso apúntale por ahí, cuando se habla de salvación, en primera instancia se puede entender que Dios me salva de ir al infierno, ¿no? De vivir una eternidad alejado de Él. Pero también salvación tiene que ver con sanidad, tiene que ver con restauración, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con paz, tiene que ver con sanidad de alguna enfermedad, tiene que ver con alguna restauración de una relación rota, tiene que ver también con recuperar la esperanza en alguna situación en la que yo la esté perdiendo, tiene que ver con una recuperación emocional si es que yo estoy teniendo sentimientos de tristeza, de vacío. Vaya, la salvación, si pudiéramos hacer un estudio sobre lo que implica la salvación, bueno, todo lo bueno de lo que te puedas imaginar encaja en la salvación. Tu sanidad física, tu sanidad financiera, tu restauración mental, tu equilibrio, tu paz, te digo, tu restauración con tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, la recuperación de algún hijo que esté en adicciones, bueno. Entonces, qué rica, o sea, por eso dice, de eso no te arrepientas. Si tú estás identificando que Dios está poniendo una tristeza para que te arrepientas de algo que estás haciendo mal, es porque Dios no quiere que vayas a la muerte o que las cosas se destruyan, sino que tú entres en esa vida en abundancia donde hay bendición de parte de Dios. Y por eso dice, de la cual, de esa tristeza, no hay que arrepentirse. Ahora, hay otra tristeza que no proviene de Dios, que es la tristeza del mundo, ¿sí? Esa que no proviene de Dios, que proviene del mundo, esa produce muerte, ¿sí? Te voy a poner algún ejemplo. Hace 8 días hablábamos de familiares que muchas veces, no sé si ya te esté pasando, puede ser que te pase. A mí me pasó en algún momento con mi esposa, de que nos rechazaban por ser cristianos o nos rechazaban por querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú eres, pues, inmaduro al respecto, pues, ¿a quién le va a gustar que te rechacen, verdad? O que te hagan mofa o que te pongan un apodo por seguir a Cristo. Y entonces eso producía tristeza y eso más que impulsarme a querer cambiar conforme a la voluntad de Dios, eso como que me invitaba a alejarme pues de la iglesia, de orar, de tener comunión con los hermanos de la iglesia, porque pues hasta se podía producir una vergüenza que me dijeran cristiano, ¿no? O aleluyo. Entonces, después caes con un versículo como estos y dices, ah, caray, pues sí, si yo le hago caso al mundo, que me acusa, que se burla de mí, pues voy a seguir viviendo una vida que no conlleva la salvación, sino que me lleva a la muerte. Y entonces este versículo es bien interesante en ese sentido. No todas las tristezas que atravieses por lo que estás haciendo es algo indeseable, sino todo lo contrario, puede ser que provenga de Dios, quien está produciendo en ti un arrepentimiento que te va a llevar a esos pastos verdes donde Él mismo te va a pastorear junto a aguas de reposo en verdes pastos y en los cuales Él va a cuidar de ti y te va a bendecir. Entonces es una visión diferente, ¿no? Ahora el remordimiento, insisto, es simplemente sentirse mal por algo interno o externo, pero que no te cambia, que no produce un cambio de mente y que te mantiene en la misma línea que siempre has vivido, sin un cambio conforme a la voluntad de Dios, y eso pues te va a llevar a la muerte, a la destrucción,
a que las relaciones se deterioren, a que si te sientes vacío, pues te sientas peor, que te sientas con depresión, bueno, ¿qué te puedo decir? Más iracundo, con mayor angustia, con mayor incertidumbre, y bueno, entonces hay dos tristezas para concretar, la que proviene de Dios y la que proviene del mundo. Suena un poco atrevido y un poco loco, que en su momento, fíjate, como hace rato me decía mi hermano, el que oraba, de los que oran por la sangre, ¿no? Que me protejo con la sangre. Fíjate aquí lo que se podría desprender como una oración, sería: Señor, pues en todas aquellas cosas que yo esté caminando mal, pues, pues, pues provoca en mí esa tristeza, ese sentir, para que yo pueda arrepentirme de forma tal que yo camine a la salvación y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, no es una oración muy popular, pero es una oración bíblica y es una oración muy deseable por lo que esto conlleva, ¿no? La salvación, no nada más, insisto, la salvación de tu alma, sino una salvación que se manifieste hoy, mañana y en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento te acerca a Dios, produce un cambio que te lleva a las bendiciones de Dios. El remordimiento es un sentimiento parecido en inicio, pero que no te cambia, que no te transforma, que no te renueva y que incluso te mantiene en una dirección, como ahí lo dice, que produce la muerte. Entonces hay que aprender a diferenciar eso. Luego, aquí hay algo que tenemos que entender en todo esto. Si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, levanta la mano. A mí me gusta que me pregunten. No hay preguntas menores ni fuera de lugar. Ustedes pregunten si tienen alguna inquietud, algún comentario incluso. Fíjate, en todo esto, algo que se va produciendo en nosotros es el reconocimiento de la misericordia, paciencia y benignidad de Dios. Fíjate lo que dice aquí Romanos 2:4. Esto es como si nos lo dijeran a cada uno de nosotros así, frente y directo. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea, en algunos casos me he encontrado personas que el tema del arrepentimiento y el pecado no les gusta porque lo aprendieron desde pequeños como algo que conllevaba nada más sentirse mal, tener miedo de un Dios que te iba a castigar, estarse dando golpes de pecho y yo pecador, pues nada que ver. O sea, el verdadero arrepentimiento de Dios que nos guía a abandonar nuestra antigua forma de vida tiene que ver con su bondad, tiene que ver con su tolerancia y tiene que ver con su paciencia. ¿Sabes por qué? Fíjate cómo dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? Hermano, hermana, esa bondad, esa tolerancia y esa paciencia es por motivo del amor que tiene para contigo y para conmigo. A ver, por ahí viene el chat. ¿Alguien quiere preguntar? A ver. Ok, solo estoy viendo la presentación. Está bien, es lo que estamos ahorita aquí desarrollando. Pero vaya, que el que Dios nos quiera llevar a arrepentimiento, insisto, no es a remordimiento, no es nada más que te sientas mal. O sea, eso no es lo que Dios quiere, que te sientas ahí apachurrado, que te sientas ahí como poca cosa. Claro que no. Lo que Dios quiere verdaderamente
a través del arrepentimiento es que cambie nuestra conducta por motivo de su amor. A ver, por ahí tiene alguien una pregunta. Venga, abra el micrófono y hágala. Sí, Okay. maestro. Sí. Tengo una pregunta. Es que, digamos, ahorita que estamos leyendo la Biblia, estoy en la parte de Levítico, que más o menos voy. Entonces, es un Dios del Antiguo Testamento que no es amoroso, es muy rudo, es, digamos, ahorita sí digo, ay, ya quiero llegar al Nuevo Testamento porque ahorita está demasiado terrible, ¿no? Sí. Entonces, que veo que no, que tiene que, digamos, es muchos sacrificios que se le tienen que dar a Jehová. Y él repite mucho, soy Jehová tu Dios, soy Jehová tu Dios, y si me vas a dar un sacrificio, tiene que ser un animal puro, no quiero que nadie, digamos, si tienes un hijo que, digamos, tiene un defecto físico, no puede estar aquí, digamos, es un Dios que cambia terriblemente a Jesús, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se hizo ese cambio tan drástico de decir que Cristo, y sí, Cristo es amor, para que lo entendieran los mismos judíos? Pues yo creo que fue en su momento difícil de entenderlo, porque venía, digamos, ya con otro tipo de enseñanza, digamos, cambiar a ese Dios que era tan duro, ¿no? Las leyes tenían que respetarse tal cual, y de repente que les digan, no, mira, arrepiéntete, Dios es amor. No sé si, no, digamos, no he llegado a esa parte del Nuevo Testamento, pero digamos, es un Dios diferente. Mira, tu pregunta es excelente, es súper, súper excelente. Qué bueno que lo preguntas. Yo les exhorto a que si tienen preguntas aún de este tipo, las hagan. Y te voy a responder. Nada más quiero preguntarles algo. ¿Sí están viendo aquí en pantalla Romanos 2:4? No. ¿No la ven? No, la lámina que dice el arrepentimiento nada no más. Me digan, ¿y por qué no me dicen? Está en la 90, hermano. Ya no la vemos. Ok, a ver, ahí les va. Ya lo estamos viendo las diapositivas desde hace ratito. Cuando sea así, díganme. Ahí les voy. A ver, con confianza, por favor. A ver. ¿Aquí ya ven? Romanos 2:4. Ya la vemos. Ay, bueno, sí, miren, hasta ahorita que alguien me mostró aquí, mi esposa me están poniendo en el chat, pero bueno, es que yo estoy aquí metido con ustedes. A ver, lo que comentas es muy, muy interesante, es muy, muy importante. Son cosas que a veces no preguntamos y que están en el corazón. Mira, voy a contestarlo. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay una, como una recomendación, por decirlo así, que tiene que ver con ubicar el contexto, con ubicar el contexto. Fíjate qué interesante. No es el mismo contexto que ocurría en Levítico, no es el mismo contexto de lo que ocurría cuando Cristo, no es el mismo contexto cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo y se desarrolló la iglesia primitiva, por decirlo así, ¿no? Pero ahí te va. Cuando tú lees Levítico y los primeros libros de la Biblia, el contexto del pueblo habla de un pueblo que, por principio de cuentas, había sido esclavo, ¿sí? Había sido esclavo. Y que ellos, cuando salen de Egipto, salen con una mente de esclavos. Entonces, por eso tú vas a entender que incluso ellos vagaron 40 años por el desierto, o si lo quieres ver de otra forma, Dios los hizo vagar 40 años en el desierto. ¿Sabes para qué? Para que ellos aprendieran a confiar en Dios.
Incluso en el desierto el pueblo decía, se quejaba con Moisés y le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto si allá había pescado, allá había melones, allá había pepinos, cebollas? No, no, no. Entonces fíjate nada más que interesante. Ellos ya habían visto el milagro del Mar Rojo. Moisés lo sacó, bueno, Dios lo sacó por medio de Moisés y les abrió el Mar Rojo. Incluso Dios les estuvo mostrando milagros, les sacó agua de una piedra, incluso les llevó alimento de forma milagrosa, les llevó codornices y les dejó comer carne en el desierto, luego les envió el maná y aún ellos seguían batallando con una mente de esclavo. Si tú tienes en cuenta eso cuando leas los pasajes del desierto, vas a ver por qué Dios era muy contundente. Incluso algunos que se quejaron mucho, la palabra dice que Dios les abrió la tierra para que no se quejaran de frente a Moisés. Cuando tú lees todo el tema de los sacrificios, que ya es más adelante, también hay que entender otro contexto. Dios estaba en ese momento preparando un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo diferente de los pueblos que estaban alrededor, que estaban plagados de paganismo, de prácticas de hechicería. Bueno, la Biblia dice que los vecinos del pueblo de Dios en ese contexto incluso sacrificaban a sus hijos delante de sus dioses, delante de Baal. Había incluso una prostitución como culto a sus dioses. Imagínate, había unas prácticas, cuando tú ya lo lees y te enteras el contexto en el que estaba Dios operando con ese pueblo, los pueblos circunvecinos tenían unas prácticas, no, bueno, hay pasajes que hablan, insisto, de que sacrificaban a sus hijos. Imagínate eso. Entonces Dios actuó de una forma muy contundente y sí, fue muy estricto en muchos casos porque Dios estaba preparando a ese pueblo. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué estaba preparando ese pueblo? O sea, toda la preparación del pueblo, cuando fue esclavo, cuando lo preservó de una hambruna, y lo metió a Egipto, que después fue esclavo, luego lo sacó de Egipto, luego lo hizo caminar por el desierto, luego cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, fueron cobardes, los regresó al desierto, luego entró una segunda generación a la tierra prometida. Dios los estaba limpiando, o sea, quería levantar un pueblo, por eso se le llama el pueblo escogido, porque este pueblo, por medio de este pueblo, fíjate, y aquí hay unas ideas bien interesantes que debes de conectar con ellas. Era un pueblo escogido no porque tuviera un amor predilecto por ellos, que cuando nosotros escogemos pueblo escogido, hay muchas personas que inmediatamente piensan que humanamente es cuando tú dices, yo prefiero a este más que a este. No, no es así. Dios cuando escoge este pueblo es porque a través de muchos años preparó un pueblo del cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Nada más ni nada menos. Entonces, toda esa severidad que tú ves en el Antiguo Testamento, que a veces no la entendemos, que es muy radical, fíjate, en algún momento, y me voy más allá, en algún momento el pueblo se contaminó con mujeres extranjeras. Hay un pasaje que incluso Dios les dice, pues despidan a las mujeres con sus hijos que tuvieron con esas mujeres extranjeras. Y el pueblo, cuando entiende el propósito de Dios a través de ellos, las despiden y muchos se quedan, ay, qué terrible, ¿no? ¿Qué culpa tenían esos hijos, esas mujeres? Pero cuando tú conectas con que Dios estaba limpiando este pueblo, los estaba metiendo en una vida diferente, en una conducta diferente que tenía que ver no solo con los sacrificios, tenía que ver con lo que comían, tenía que ver con cómo vestían, tenía que ver cómo se relacionaban entre ellos, tenía que ver
con cómo se ayudaban entre ellos. O sea, fíjate, incluso hay personas, y ahí apúntalo, lo vas a tener que investigar. Nosotros hemos hablado de los 10 mandamientos que le dio Dios al pueblo en el monte Sinaí, pero para el pueblo en términos de convivencia diaria son 613 mandamientos que Dios les dio y que tenían que cumplir a rajatabla. 613 mandamientos, así apúntalo, lo vas a googlear en cuanto tengas tiempo y le vas a poner 613 mandamientos o mitzvots que le dio Dios. Así nada más le vas a poner 613 mandamientos en Google y vas a ver qué te aparece. Toda la forma de vida que Dios quería para ese pueblo se sintetizó en 613 mandamientos. Cuando tú ya lees la palabra de Dios así de forma más amplia, esos 613 mandamientos ¿sabes por qué? Por amor a ti, porque estaba preparando a un pueblo del cual vendría el Mesías, del cual vendría Cristo. Por eso, fíjate, cuando nace Jesús, tanto María como José ya traían un chip, traían una cultura, una forma de pensamiento alineado a la santidad de Dios, de no contaminarse con esto, de hacer tal otro ritual, de hacer tal otra cosa. Y esas fueron las condiciones propicias para que naciera Jesús. Jesús no podía nacer en un pueblo pagano con prácticas idolátricas, con prácticas canibalísticas. O sea, cuando tú ya lo entiendes, esa severidad fue para limpiar al pueblo de tal forma que Jesucristo naciera en una nación santa. Evidentemente, cuando se habla de una nación santa, se entiende también que no todos estaban en esa línea, por eso algunos pidieron la muerte de Jesús, pero algunos, fíjate, incluso se desprenden más cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, no, es que los judíos mataron a Jesús. No, un grupo de judíos, porque incluso Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Pablo, pues eran judíos. Entonces había como en todos lados, ¿no? Había gente más entregada, había gente que aún caminaba de forma desordenada, pero en general el pueblo judío fue preparado no por 10, no por 50, no por 100 años, por varios, mucho tiempo para poder tener las condiciones de que naciera Jesucristo. Y luego por eso te vas a encontrar un pasaje que dice que la salvación viene de los judíos, porque Dios los preparó para que de ahí naciera el Mesías, un Mesías que vivió una vida cumpliendo los preceptos, porque Jesús cumplía todos estos preceptos. Fíjate qué interesante. De hecho, su vida sin pecado está enmarcada en estos preceptos. Ya te dejé tarea, 613 preceptos. Por eso ellos descansan el sábado, no comen esto, no comen mariscos sin escamas, no comen puerco, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús, de acuerdo a esos preceptos, también cumpliendo la ley, sin violentarla, es que vivió su vida sin pecado fíjate qué interesante, ¿cuál era la culminación de este trato severo de Dios en el Levítico? El derramamiento de la sangre de Jesús de forma tan pura, tan santa, tan propicia como para limpiar la sangre, el pecado de toda la humanidad. Y entonces, de esto incluso se desprende, y ya también quien quiera releer ahí Romanos 9, 10, te vas a dar cuenta de cuál fue el propósito del pueblo, de los judíos, del pueblo de Israel, porque de cierta forma les debemos el haber vivido así, con la severidad de Dios en esa etapa, para que su sangre fuera derramada y fuera suficiente para limpiar el pecado de la humanidad. Ahora, después de Cristo,
Ya si tú lo analizas o lo estás intuyendo, la diferencia es que ya fue desarrollado el sacrificio perfecto. Y una vez que ya fue desarrollado, ejecutado el sacrificio perfecto, la sangre para limpiar los pecados de la humanidad ya fue derramada. Y a nosotros entonces entramos, dice la palabra, en un nuevo pacto. Entramos en un pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo. Los judíos entraban en pacto con Dios por medio de las leyes que se les habían prescrito. E incluso hoy te podría decir que algunos judíos, no muchos, pero sí los hay, que entienden esto que estamos desarrollando y también entran en el pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo. Pero los que no somos judíos, gloria a Dios por los judíos, gloria a Dios por la severidad con la que Dios actuó en su momento para preparar al pueblo, pero eso ya no tiene necesidad hoy en día, porque nosotros entramos en pacto con Dios ya por medio de la sangre de Cristo que fue derramada, y en ese pacto entramos por medio de nuestro arrepentimiento cuando reconocemos que estamos viviendo una vida que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una cosa todavía más contundente. No es hasta que se va Jesús que viene el Espíritu Santo y opera en la vida de cada persona que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas. El Espíritu Santo solamente venía sobre los profetas y sobre los reyes. Fíjate qué interesante. Entonces, ahora esto también marca un antes y un después, porque antes el pueblo entraba como en una obediencia estricta, más forzada, porque no tenían el Espíritu Santo en sus corazones, pero nosotros sí. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros. El Espíritu Santo ya opera en tu corazón. Tú lo viste hace rato, arrepentíos, convertíos, bautícense para que venga el arrepentimiento y venga el don del Espíritu Santo. Antes, aunque el pueblo se arrepintiese, el Espíritu Santo no llegaba a ellos de forma personal, llegaba de forma colectiva por medio del profeta o por medio del sacerdote y del profeta. Entonces, fíjate cómo son dos contextos diferentes. Nosotros ya estamos en un contexto donde entramos en pacto por medio de la sangre de Cristo, donde incluso muchas de las cosas que Dios indicó para los judíos de aquella época, pues ya no son forzosas para nosotros, vaya, ¿sí? Pero en su momento sí les fueron forzosas, tan forzosas que había incluso pena de muerte para algunos que no las cumplían. Por eso vas a encontrarte, por ejemplo, pasajes donde al que practicaba hechicería o consultaba a los muertos o intentaba consultarlos o a los agoreros, a los adivinos, se les tenía que apedrear, se les tendría que matar, incluso al brujo, al hechicero. Hoy en día no, porque hoy en día el Espíritu Santo opera en ti cuando tú eres cubierto por la sangre de Cristo, por invocar su sangre por medio de tu arrepentimiento, y el Espíritu Santo va obrando en ti ese cambio que no necesariamente tiene alguien que imponértelo, porque el Espíritu Santo ya obra de forma personal y evidentemente ya hay otro contexto de ello en cuanto a nuestra participación en la iglesia. Digo, me extendí, pero por ahí ve la historia. Sí, más o menos. Y entonces, yo tengo tarea. Tienes tarea. Cuando ves esa severidad, tienes que preguntarte por qué operó esa severidad en ese momento. Pero sigue esa severidad encuadrada, enmarcada en lo que estamos leyendo aquí. En esa bondad, en esa tolerancia y en esa paciencia que Dios ejecutó. Fíjate, esto es súper, así que sacude a la persona.
esa bondad, tolerancia y paciencia no es de hoy, no es de ayer, es de hace miles de años que Dios viene operando en esa bondad, en ese amor, en algún momento con mano muy dura, porque quería que pasase lo que está pasando hoy, que tú y yo conectemos con su amor, que tú y yo valoremos el sacrificio de Cristo y que tú y yo entendamos que incluso hubo personas que tuvieron que morir, que tuvieron que atravesar situaciones muy difíciles para que se cumpliera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en un contexto propicio para ello, para que después de ello, de acuerdo a la mente de Dios en estos tiempos, tú y yo pudiéramos conectar con el valor de su sangre, con el valor de su palabra, con el valor de todas esas historias que debes de leerla desde esta óptica, porque a través de ello es que hoy tenemos la posibilidad de conectar con Dios por medio de Cristo, por medio del derramamiento de su sangre, e insisto, lo que corresponde a nosotros es el arrepentimiento. Por ahí va, conforme más te vayas metiendo, híjole, esto se te va a ir mostrando de una forma muy interesante. Fíjate, incluso hoy en día, en el reconocimiento de la misericordia, la paciencia y benignidad de Dios, los salmos aún declaran: Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mira, en esa paciencia, en esa misericordia, en esa benignidad, Dios mismo tomó nuestro lugar. Habíamos hablado que en esa severidad nosotros debimos haber sido colgados en esa cruz, nosotros debimos de haber sido objetos de esa agresión, de esa muerte tan cruel que sufrió Jesús. Pero los mismos Salmos 103, fíjate, son gente que ya hace muchos años, de hecho los Salmos se le atribuyen a Salomón, el hijo del rey David, que es más adelante del Levítico, ya más adelante cuando ya David es rey, e incluso cuando ya el pueblo tiene paz. Acuérdate que Salomón construyó un templo donde ya se le oficiaba esos sacrificios a Dios, donde ya había una adoración, y en esa paz, fíjate, pudiéramos conectar, por eso es interesante conectar con el contexto. ¿Qué estaría pasando por la mente y por el corazón de Salomón cuando escribió estos salmos? Fíjate, imagínate, yo me lo imagino ahí en su sala, tranquilo, oyendo un arpa, muy teniendo iluminación de Dios, y dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, evidentemente Dios, sobre los que le temen. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Incluso todo eso que hemos visto severo, que hemos visto que a veces no entendemos, pues no es equivalente a nuestra propia maldad, a nuestros propios pecados. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, este hombre que ya estaba entrando en esa comunión con Dios, está entendiendo que todo lo que ha pasado, la forma de actuar de Dios, siempre está enmarcada en su misericordia, en su paciencia, en su benignidad, en su amor perfecto. Pero bueno, el pecado, ahí se puede entender que el pecado es muy dañino, muy destructivo, y evidentemente por motivo de ese pecado es que Dios en algún momento tuvo que ser muy drástico. Fíjate, renuncia al pecado. Fíjate, este pasaje es súper interesante. Hechos 19:19 habla de un momento cuando la iglesia primitiva, ahora nos situamos en el contexto de la iglesia primitiva se desarrolla después de que Jesucristo ya ascendió a los cielos. Él ya se presentó como sacrificio, ya resucitó al tercer día, ya ascendió a los cielos, y ahora se empieza a conformar la iglesia primera. Te digo que muchos le llaman la iglesia primitiva, ¿no? La primera
iglesia que el libro de los Hechos nos da registro. Y en ese contexto se empieza a compartir el mensaje de Jesús, lo que estamos hablando ahorita, y hay unas personas que tienen tal tristeza por su antigua forma de vida, porque fíjate lo que dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Hay por ahí alguien que hizo la equivalencia de estas 50,000 piezas de plata a valores actuales, y era mucho dinero. Entonces, en ese contexto ya el Espíritu Santo los toca de tal manera. Fíjate a lo que te comentaba, ¿no? Ya no es alguien, o sea, si es alguien, el Espíritu Santo es alguien, es una persona, es el propio Dios, con voluntad, con inteligencia, con emociones. El mismo Espíritu Santo los convence personalmente al corazón por medio de una tristeza que proviene de Dios, y ellos reconocen que habían practicado magia, hechicería, y no solamente se sienten mal, sino que ellos proceden a renunciar a ese pecado. Fíjate, ahí se da la evidencia de esta conversión por motivo de un verdadero arrepentimiento, y no les importa lo que valieran esos libros, no fueron y los vendieron, no fueron y los cambiaron por víveres, por comida, o sea, no, ellos fueron y los quemaron. A ver, estoy viendo aquí, Patti Guzmán tiene una pregunta, ¿o era la que hiciste? Sí, esa fue mi pregunta, gracias. Pues muy bien, muy bien. Pues fíjate qué interesante, ¿no? O sea, ya en este contexto, ya nadie los apedreó, nadie los maldijo, no, ellos escucharon el mensaje de Jesús y el Espíritu Santo se movió en ellos y quemaron sus libros, no les importó las consecuencias económicas, ¿no? Y evidentemente si los quemaron, pues estaban renunciando a esa práctica que habían desarrollado antes de conocer a Cristo. Lucas 15, del 18 al 19, habla del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que le pide a su papá su herencia en vida para írsela a gastar. El pasaje habla de que este hombre pues se va a vivir la vida alegre, se va con prostitutas, gasta la herencia, y dice la palabra que termina en un chiquero, imagínate nada más, ¿no? Termina ahí un chiquero comiendo algarrobas, dice la palabra de Dios. Pero llega un momento en el que tiene un chispazo de luz, vuelve en sí, dice la palabra, y se da cuenta de su condición y dice: me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Fíjate qué interesante pasaje, o sea, él se da cuenta de su condición, él se da cuenta, fíjate lo que dice ahí, Padre, va con su padre y le dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra lo alto, contra el reino de los cielos, y evidentemente contra ti, Padre. De tal forma que me arrepiento, incluso ni siquiera me merezco llamar tu hijo. Pero volvió al Padre, o sea, volvió de donde salió, cambió de rumbo, porque si hubiera sido un remordimiento, pues hubiera sentido terrible, a lo mejor se suicida, a lo mejor atenta contra su propia vida, se pone a llorar, pero se queda ahí en el chiquero de los puercos, ¿no? No, no, este sí se arrepintió. Podemos verlo porque él sale de donde está, regresa de donde nunca debió haber salido, e incluso dijo: no me importa que ya me trates como a uno de tus trabajadores. Si ustedes leen ese pasaje, después te enteras que el papá le da tanto gusto que el hijo regrese, que le pone un anillo, le pone ropa nueva, y incluso el padre dice: mi hijo estaba muerto, ¿verdad? Pero ahora vive nuevamente, e incluso le hace un festín, le hace una fiesta,
le mata a un animal gordo y bueno, se alegra, ¿no? Entonces, estos dos pasajes nos dejan ver cómo se renuncia al pecado. Unos renunciaron a sus prácticas de magias, hechicerías, quemando sus libros, y otro se salió del chiquero donde estaba y regresó a donde el padre. Incluso si profundizamos este pasaje del hijo pródigo, pues efectivamente tiene similitudes a lo que uno hace cuando acepta a Cristo como Jesús, acepta a Jesús como Señor y Salvador, que uno lo que hace es, Padre, pues he pecado, la verdad he pecado, que contra ti, Señor, contra ti, Jesús, ni siquiera merezco nada, pero yo voy a ti, o sea, yo voy a ti, y aquí lo interesante es que ese pasaje nos deja ver cómo opera Dios, que el que vuelve a Él, Dios no lo rechaza, fíjate, qué interesante, Dios no te rechaza, o sea, Dios no te reprocha, Dios no te dice, no, pues ya estabas ahí, quédate en los puercos, no, claro que no, Dios te recibe y te da una ropa nueva, te pone un anillo que es señal de un pacto, volvemos al pacto, el pacto por medio de la sangre de Cristo, que es el que aplica en esta época, e incluso se alegra. Por eso hay un pasaje que dice la Biblia que cuando hay arrepentimiento de una persona con respecto a Cristo, es decir, que recibe a Cristo como Señor y Salvador, que hay fiesta en el cielo, que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y que va donde Dios. Bueno, elementos ya. A ver, Jaciel, adelante. No, hermano, retomando lo que estábamos viendo en el pasaje de Hechos, pues igual como haciendo las reflexiones de que por eso es importante quitar de raíz cualquier pecado que desvía mi atención de Dios o de llevar una vida en santidad. Y pensando, pues, igual, o sea, hacer esa reflexión como, por ejemplo, no sé, en un matrimonio, cuando hay, por ejemplo, un varón que desgraciadamente cae en adulterio, pues cuando no quita de raíz, por ejemplo, de que, no sé, elimine el contacto de esa persona o cualquier forma para seguir como mandando mensajes o así, pues es una tentación latente que en cualquier momento puede servir para que vuelva a caer, ¿no? Entonces creo que también es como una reflexión ahí, pues sí importante puntualizar de que cuando tienes verdaderamente este arrepentimiento, o sea, quites de raíz todo, sin importar el valor sentimental o monetario que pudiera tener en tu vida. Efectivamente, muy, muy acertada tu observación, tu participación. Sí, qué bueno que lo comentas. Mira, porque tú ya estás trayendo el pasaje a una aplicación diaria y sí, hay gente que pues sin Cristo incluso tenía una cantina ahí en su casa, ¿no? Muy, muy agradable y sus botellas. Ya conozco gente que cuando llega a Cristo dice, no, es que eso no era la voluntad de Dios, que yo aquí me agarrara mis borracheras semanales y deshacen la cantina. En lo personal, cuando yo llegué a Cristo y yo tenía que cambiar mi forma de vida, pues yo tuve que renunciar a muchos amigos con los que pues ya después me di cuenta que ni eran mis amigos porque pues era para el vicio o para cosas que no convenían y efectivamente tuve que renunciar a ellos, fue doloroso, fue triste. Algunas personas han tenido que renunciar a amuletos en sus casas, a formas de entretenimiento. Sí, lo que tú dices es verdad. Y pues se le ocurrió a esta computadora actualizarse. Entonces está actualizando, bueno, son cosas que pasan, pero a ver, no tengo la presentación aquí, pero vamos a seguirle por acá. Sí, a ver, hasta donde yo recuerdo nos quedamos en la radicalidad de actuar de frente a aquellos elementos que Dios por medio de su Espíritu nos muestra que son pecados en nuestras vidas, ¿no? Sí, definitivamente hay que cortar de tajo, cortar de raíz. Y lo que les iba a comentar
era que la promesa de Jesús cuando Él se va, incluso antes de que Él se vaya, es que nos convenía como discípulos, como iglesia, que Él se fuera porque Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la Biblia. Uno es el Consolador, otro es el Paracletos. Ahí, por ahí, hay una descripción de eso. Pero vaya, que sus funciones, entre otras, era convencernos de pecado. El Espíritu Santo está como tocando el corazón de los hombres y diciéndote, eso que estás haciendo no es correcto. Insisto, y lo voy a remarcar una y otra vez, no es por hacerte sentir mal. No es ese el propósito, sino el propósito es que a través de ello uno pueda reconducir su forma de vida y orientarla a las bendiciones de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que por medio de la convicción de pecados que el Espíritu Santo produce en nosotros podamos cambiar nuestra forma de vida. Ahora, aquí hay un tip, aquí hay oro muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Acuérdense, y ya lo veremos en clases más adelante, que la forma por excelencia en que uno se relaciona con Dios es por medio de la oración. Todo esto que estamos aprendiendo nos va dando elementos de oración. Porque, por ejemplo, yo como papá estoy viendo que mi hijo o mi hija andan en malos pasos, como comúnmente lo decimos, ¿no? Vamos a pensar que incluso ya fue más allá y está con problemas de adicción, este, o anda con malas amistades, lo que tú quieras. Entonces, uno entendiendo la operación del Espíritu Santo, uno puede orar y decirle, Dios, eh, permite o envía que tu Espíritu Santo produzca en mi hijo ese convencimiento de que lo que está haciendo no es correcto. Convéncelo, Señor, de ese pecado. Mueve su corazón, no lo dejes igual. No permitas que él continúe de esa forma. Una esposa podría orar por su esposo, un esposo podría orar por su esposa. Se vale, porque son leyes, o sea, son leyes que Dios ahí nos está dejando que operan. Entonces uno puede decirles, oh Espíritu Santo, ven a mí y muéstrame aquellas áreas de mi vida que deben de ser corregidas, entendidos de que Dios quiere que vayamos a las bendiciones, que vayamos a las promesas, que vayamos a esa comunión, a esa forma de vida que le agrada y en la cual Él nos va a bendecir. Entonces, ¿se puede? Sí, claro que se puede orar de esa forma, también entendiendo, fíjate cómo se van uniendo las cosas. Ya habíamos visto que una de las condiciones para que Dios opere en nosotros es que se quiera, ¿no? Que la persona quiera. A lo que voy es que va a haber oposición, definitivamente. ¿Cuál es la principal oposición para arrepentirse? Pues que de frente a ese toque del Espíritu Santo uno se endurezca, uno se resista, uno lo niegue, ¿no? Uno quiera persistir en su forma de vida contraria a la voluntad de Dios. Y eso es común, eso es, por eso hablábamos en hace algunas clases de la naturaleza humana que es pecaminosa. De forma natural el hombre, me incluyo, vamos a querernos resistir de frente a la guía del Espíritu Santo. Vamos a querernos resistir de frente al convencimiento de pecado, incluso vamos a querer justificarnos, pero por eso es que uno debe de estar orando. Fíjate, por eso hay un pasaje que dice que a la verdad,
el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y fíjate, aquí alguien está poniendo algo bien interesante. Si en ese caso de que no hay alguna oración por parte de los padres o así, uno como amigo alguno o algo aparte de esa persona, podemos orar por ese tipo de situaciones para que abandonen las adicciones. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Incluso muchas veces Dios ya está poniendo tu atención sobre una persona sobre la que tú quieres, sobre la que Él quiere que tú ores. Yo te puedo asegurar, pero así te puedo firmar que el que tú estés abriendo tu corazón a Cristo pueda ser el resultado de que alguien oró por ti, no necesariamente tus padres. Aunque si fueran los padres, pues sería lo ideal, sería genial, pero Dios a eso no lo limita. Dios no lo limita, por eso Dios levanta su iglesia. Por eso incluso en la iglesia tenemos intercesores, tenemos personas que están orando por otros, porque la misma palabra dice eso, que debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar al interior de la iglesia, debemos de orar incluso por personas que no son de la iglesia, porque Dios toque sus corazones, porque Dios rompa las cadenas, porque Dios obre allí una libertad. ¿Cómo? No es cuestión de magia, sino es una situación en el entendimiento de lo que estamos desarrollando. ¿Cómo una persona cambia su forma de vida? Bueno, pues por medio de reconocer sus pecados, por medio de confesarlos y por medio de clamar a la sangre de Cristo. Y tú puedes orar porque otra persona entre en ese proceso. De hecho, estoy tratando de recuperar los elementos de la presentación. Uno de los elementos que estábamos viendo es convicción, ¿no? Convicción. Sí, el Espíritu Santo produce esa convicción de pecado. Yo estoy seguro que Dios está operando en nosotros una convicción de pecado. Y ahora Dios te está abriendo ese panorama donde tú puedes orar por convicción de pecado en otras personas. Definitivamente sí. Sobre cualquier pecado y situación que esté afectando a las personas, tú puedes orar porque haya esa convicción de pecado. Le vamos a seguir aquí mientras, en lo que prendo. Entonces, sí, efectivamente, sí, definitivamente puedes orar. Entonces, hay una convicción, después de esa convicción hay una renuncia, miren, ya le vamos a seguir por aquí. Aquí ya abrí la presentación, pero de aquí a que switcheo se nos va el tiempo. Entonces ya aquí le seguimos. Acá ya tengo la presentación y les voy a ir. Pero si tienen preguntas, háganlas, con toda confianza. Bueno, hermano, hola, soy yo. Bien, bien. Lo que pasa es de que, digamos, si esta persona se apartó de la palabra, o sea, era de que cristiano, o bueno, pero como que en pocas palabras hizo a un lado a Dios, así como de que tú por tu lado y yo aquí. ¿Cómo puede ser una oración para que, ahora sí, correcta ante Dios para que haya convicción por parte de esa persona? Ay, pues mira, de entrada tú vas a tener que leer todo el pasaje del hijo pródigo, porque el caso encaja así como mantequilla. Alguien que estaba con el padre y se aparta con el padre. Fíjate, ese pasaje, digo, ya lo relaté, ¿no? Lo sinteticé, pero tú lo vas a leer, está en Lucas 15. Ahí vas a leer todo el pasaje del hijo pródigo. Cada parte de este pasaje es bien rico en significados. Este hombre, el hijo pródigo que se va de la casa del padre, se va, se lleva la herencia que le corresponde. O sea, imagínate qué agravio, ¿no? Qué agravio al padre que le diga, pues a mí ya dame la herencia así en vida, pero pues no me he muerto, tú ya dame la herencia, porque me la voy a ir a gastar. Pues resulta que este hijo pródigo toma unas decisiones equivocadas que lo van llevando de mal en peor. Imagínate, o sea, empezó la fiesta, empezó la pachanga, parece que todo iba bien.
te lo sintetizo hasta que termina en los puercos. Imagínate ya terminar conviviendo con los puercos. Entonces, ahí también se esconde una ley espiritual, ¿no? No es que se lo deseemos a la gente, pero en el caso de esta persona que tú relatas, mira, te lo firmo porque la Biblia lo dice, que va a ir de mal en peor, que su vida va a ir de mal en peor. No inmediatamente, pero va a ir como en una espiral de mal en peor. La oración es, Señor, pues que advierta su necedad, que advierta las consecuencias de esa decisión, pues nada sabia, preserva su vida, porque evidentemente cuando se vive de esa forma, se arriesga la propia vida, preserva su vida, permite que haya luz de tu Espíritu Santo en su persona para que frene a tiempo, para que vuelva a tiempo. Y hay muchos elementos de oración, sí, efectivamente, que venga, que vuelva en sí. Incluso si tú analizas el hijo pródigo, el pasaje del hijo pródigo, pues ya se estaba moviendo como en un espíritu de locura. O sea, imagínate, después de estar en casa, con el padre, con todas las comodidades, termina ya como un pordiosero casi, ¿no? Entonces, Señor, que la locura no avance en la persona, que venga discernimiento, que venga salud mental, espiritual. Sí, hay muchas formas de orar. Si tú lees el pasaje, que él reconozca que está pecando, pues sí contra sus padres, contra su familia, pero que está pecando contra Dios, como el hijo pródigo lo reconoció, he pecado contra el cielo, que haya, incluso fíjate, es muy atrevido, pero se vale, se puede pedirle a Dios, Señor, produce en él tristeza. Esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación, no tristeza del mundo, Señor. Produce en él esa tristeza. Sí, porque, a ver, vamos a ser sinceros, nosotros siempre es, y Dios te bendiga, ¿no? Y bendícelo. Y es muy básico eso. Cuando uno ya profundiza en la palabra, a veces sí hay que orar para que en aquella persona que está caminando de forma incorrecta, Dios, conforme a su palabra, ponga en él tristeza por lo que él está haciendo y se arrepienta y vuelva de sus caminos y busque a Dios, quien le ha de poner nuevamente el anillo del pacto y una ropa nueva, una vestidura nueva, una vestidura limpia, una vestidura agradable. Interesante, pero sí puedes orar. Hay muchos elementos en los que puedes orar. Y fíjate, te voy a hablar de los elementos de, de este proceso, ¿no? En los que el hombre entra. Primero, bueno, pues vas a orar porque, y vamos a agarrar este ejemplo para desarrollar los siguientes puntos. Que en él haya convicción de que las decisiones que ha tomado son incorrectas, que esa convicción la produzca el Espíritu Santo, no solamente que reconozca su error, sino que tome las decisiones correctas. Luego, que hay una palabra que se llama contrición. Apúntenle ahí, contrición, y esto lo vas a encontrar en el Salmo 51:17. Un corazón contrito es como un corazón así, como apachurrado, así entristecido, ¿no? Un corazón humillado. Y Salmo 51:17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, espíritu que reconoce su maldad, que reconoce que se ha equivocado. Fíjate, dice, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Cualquier persona que se acerque como el hijo pródigo, de que, pues Señor, no merezco nada, ni siquiera ser llamado tu hijo, Dios lo va a recibir, no lo va a despreciar, no lo va a rechazar y le va a ayudar. Entonces, también puede orarse porque en estos hombres haya contrición, que tiene que ver con esa tristeza que Dios produce, ¿no? Hay otros elementos del arrepentimiento, dos muy interesantes, muy importantes.
y estos tú los vas a conocer, incluso casi seguro que tú los has desarrollado en algún momento, que tiene que ver con la confesión y tiene que ver con la corrección. Fíjate, Proverbios 28:13, ahí apúntale, Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, la mañana hijo, alcanzará misericordia. La mañana hijo. El que encubre sus pecados, el que se justifica, no, bueno, pues yo he robado, pero no tanto como el de enfrente. Yo estoy mal, pero el vecino está peor, ¿no? Este, yo casi no tomo cada tercer día malo si tomara a diario, ¿no? Y bueno, hay una serie de justificaciones humanas que, bueno, no acabaría. Aquel que esté en esa forma de vida, se me vienen un buen de ideas, ¿no? No, pues yo la controlo, la botella, ¿no? Yo la dejo cuando quiera. Este, tengo mi esposa y no, pues nada más tengo mi amiga, no es pasa nada, tengo otra amiga, pero pues no es que ande con ella, ¿no? O sea, el corazón del hombre es muy engañoso. Entonces, podemos orar también de esa forma, ¿no? Que las personas o nosotros mismos no entremos en esa condición de justificación de nuestra propia maldad, sino que nos convenzamos de que estamos actuando mal, o que alguien se convenza de que está actuando mal, que no lo encubra, que se lo confiese al Señor. Esto es bien importante, insisto. ¿Por qué al Señor? Porque solo Dios sabe si es sincera la persona. Yo no sé si has pensado de lo que estuvimos desarrollando, pero por eso es que no coincidimos a la luz de la Biblia con el famoso confesionario, porque quien está en un confesionario oyendo los pecados no sabe si la persona verdaderamente está arrepentida o solamente está con remordimiento, ¿verdad? Solo Dios. Entonces cualquier persona puede ir y decirle, Señor, verdaderamente estoy arrepentido porque hice esto. Y evidentemente la corrección pues tiene que ver con no volverlo a hacer. Y dice la palabra de Dios que ese alcanzará misericordia. El evangelio, cuando tú oigas la palabra evangelio, viene de un vocablo, de una palabra griega. Evangelio quiere decir noticias, buenas noticias. Fíjate, evangelio, grábalo en tu corazón, son buenas noticias. La buena noticia es la siguiente. Soy pecador, somos pecadores. Merecemos el juicio, la ira de Dios. Pero buena noticia, buenas noticias. Jesús, por medio de su sangre, ya cubrió esos pecados. Arrepiéntete para que entonces venga ese tiempo de comunión con Dios que va a refrescar tu alma. Y eso lo encontramos en Hechos 3:19, ahí apúntale. El mensaje del Evangelio es, así que arrepiéntete, conviértete para que sean borrados tus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ese es el evangelismo, ese es el Evangelio. Anunciar, compartir las buenas noticias de que hay perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que necesitamos hacer es confesar nuestra maldad delante de Dios. Delante de Dios es con quien nos ponemos a cuentas. Evidentemente, fíjate que esto es bien interesante, cuando tú te arrepientes de algo, debes de estar convencido que si lo hiciste de forma sincera, Dios te perdonó. Dice la palabra de Dios que Él incluso esos pecados que tú has confesado, Él los manda al fondo del mar, allá. Es decir, y es que esto es bien interesante porque yo cometí algún pecado, un pecado muy fuerte,
siento arrepentimiento, lo confieso delante del Señor y puedo yo pensar que incluso el Señor no me perdona y me vuelvo a acercar con Él y decirle, ay Señor, me arrepiento, perdóname de eso que hice y el Señor te puede decir, es que yo ya te perdoné, o sea, ya ni me acuerdo, ya dale vuelta a la hoja. No, pero es que lo que yo hice de veras que fue tremendo. Pues sí, pero yo ya te perdoné, o sea, yo ya reconocí que tú te estás acercando con un corazón contrito, humillado, que te vuelvas a tropezar, esa es otra historia, pero del pecado que tú te arrepentiste en algún momento, Dios ya no tiene memoria. Evidentemente, y lo habíamos comentado la vez pasada, este, el pecado ya no es tu estilo de vida. Sin embargo, eventualmente, pecas, ¿no? Por descuido, por ignorancia, porque se te va la cabra al monte, lo que tú quieras, pero no es tu estilo de vida, o sea, y por eso es que, si te das cuenta, el objetivo de la clase era vivir como una vida en el arrepentimiento. ¿Cómo? Porque como el Espíritu Santo está en tu corazón, todos los días que tú se te va la cabra, el Espíritu Santo es como esa alerta que te dice, no, por ahí no, y entonces vas generando una corrección en el momento de aquello que te puede desviar de la comunión sincera con Dios. Yo voy en el carro y de repente alguien se me cruza y de repente me quiere ganar el caballo, pero el Espíritu Santo está ahí diciéndome, no, a ver, tranquilo, déjalo pasar, este, y así con toda la clase de pecados que se pueden desarrollar en nuestras personas, el Espíritu Santo pues ya está en uno y Él te va mostrando lo que no debes de hacer, de lo que debes renunciar, lo que sí debes de hacer. Entonces, el punto es que aquellos pecados que tú llevas al Señor de forma sincera, de los cuales le pides perdón, pues el Señor es fiel y verdadero. Él te perdona y de eso no este, se acuerda más. Ahora, apegado a esto, uno debe de ser decidido a no volver a pecar deliberadamente, insisto, por descuido, por ignorancia, porque no sabía que lo que estaba haciendo era pecado. Bueno, Dios te lo mostrará en algún momento, pero hacerlo deliberadamente, eso es lo que no debemos de hacer. Y encontramos, por ejemplo, un pasaje como en Daniel 1:8, donde fíjate lo que dice el pasaje de Daniel, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligase a contaminarse. ¿Por qué contaminarse? Porque acuérdate que te hablaba hace un rato que los judíos tenían prescripciones de cómo y qué comer. Entonces, cuando Daniel fue llevado cautivo a un pueblo, a otro lugar pagano, pues allá no tenían esas costumbres, esos hábitos que Dios les había ordenado. Entonces es que Daniel dice, oye, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Vamos a pensar que, de acuerdo al contexto judío, ellos no comían puerco, porque Dios así se los había indicado, y cuando llega allá con el rey, pues allá servían los banquetes de puerco, ¿no? Entonces dijo, no, o sea, yo no puedo comer eso, yo no me obligan a contaminarme, porque yo obedezco los 613 mandamientos de los que te hablé hace un rato. Y entonces aquí tú ves cómo Daniel es firme, es anclado en lo que él reconoce debe de seguirse, ¿no? Porque así Dios se lo ordenó a él. Entonces, todos los días pues debemos de estar pidiéndole a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos venga esa luz para identificar, fíjate qué interesante, que nos venga esa luz para identificar algún área en oscuridad de nuestro corazón. Esa es la verdad. Y para que al identificarla podamos cambiar el rumbo de lo que veníamos haciendo, porque entendemos, y aquí es donde la palabra de Dios manifiesta que
este tipo de decisiones apelan a tu inteligencia y a tu sabiduría, porque entiendes que cambiar de rumbo conforme a una vida de pecado nos conviene, te conviene, le conviene a tu familia, le conviene a tu futuro, le conviene a tu propósito, le conviene a tu plan de vida. O sea, no es una cosa, insisto, de me siento mal y me meto ahí y me doy golpes de pecho. Claro que no, tiene que ver con corregir mi vida porque yo creo que Dios tiene un guión para mi vida que me conviene y yo estoy convencido de eso. A mí de ahí nadie va a sacar. A mí me conviene que Dios me examine, que Dios limpie mi corazón, que yo colabore en ese proceso, porque de esa forma el propósito de mi existencia conforme al plan perfecto de Dios se va a cumplir para mi vida y mi familia. Y ya para terminar, uno en Mateo 3:8 dice, la exhortación es, produce frutos que demuestren arrepentimiento. Fíjate qué interesante. El fin de todo esto es que produzcas frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Y qué es un fruto de arrepentimiento? Así en la práctica. Bueno, pues tú quieres ver relaciones restauradas, ya lo comentaba hace rato, contigo mismo, a lo mejor tú tienes fracturada tu relación contigo mismo. Bueno, pues desde ahí que se restaure tu relación, que se restaure tu relación con tus padres, de los padres con los hijos, entre hermanos, con los vecinos, con todos los que, entre parejas, matrimonios, este, que se genere un cambio de vida en que si éramos tacaños o ávaros, pues haya generosidad, que se manifieste una nueva identidad, que se dejen prácticas como esos hechiceros que eran muy místicos, ¿no? Muy creyentes en cosas que no se alineaban a la voluntad de Dios. Fíjate que cuando tú caminas de acuerdo a, al arrepentimiento que produce frutos de arrepentimiento, es decir, los resultados de ese arrepentimiento, es que tu vida va transformándose de tal forma que llega un punto donde pasa lo que pasó en la historia de la humanidad. Es como decir, Keila era una Keila antes de Cristo y otra Keila después de Cristo. Una Andrea antes de Cristo y una Andrea después de Cristo. Tanto porque lo identificas como lo identifican otros. Una Fabiola antes de Cristo, una Evelyn después de Cristo, al grado de que llega el punto donde ya no te reconoces tú misma porque dices, ay, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en mi persona? Ya no soy el que yo era antes. Y eso es súper, súper hermoso ver cómo verdaderamente la sangre de Cristo, su sacrificio, la cruz, que es la manifestación del amor de Dios por nosotros, acompañado de un verdadero arrepentimiento, un convencimiento de que necesito alinear mi vida conforme a Dios, me va cambiando, me va transformando, me va poniendo en otra identidad, en otra tesitura, en otra armonía. Ah, es tremendo, es súper, súper hermoso. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Interrogantes? Yo tengo una pregunta, hermano. A ver, viene. Por ejemplo, cuando alguien, pues sí, lucha mucho contra, no sé, a lo mejor un pecado y que es recurrente, 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 Sí. y ora y trata de alejarse de la tentación, pero vuelve a caer, vuelve a caer y vuelve a caer. Ahí es por dureza del corazón o porque no se ha cortado de raíz, porque no quieres, o a qué se debe, o qué proceso deberías tú ahí de ejercer, o cómo afianzarte más hacia con Dios para realmente poder cortar por completo ese pecado, esa tentación que te jala a hacer lo malo ante los ojos de Dios. A ver, te la voy a poner así bien directo. De entrada,
para empezar es bueno esa batalla, es buena porque eh, malo sería que ya ni estés batallando, o sea, que ya estés en ese estado de pecado en el cual pues ya ni le buscas, ¿no? Pero si estás batallando es bueno. Ahora, lo siguiente es, tienes que echar mano de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Él ha levantado 5 ministerios para perfeccionar a los santos, ¿sí? Y muchas veces eso que con lo que tú estás batallando se va a resolver por medio de la propia congregación. ¿Y a qué voy? Es cuando tú buscas ayuda en otro hermano para que ore por ti, es donde tú pides consejería, es donde tú vas a la congregación el domingo y dicen, levántense los que están pasando un problema muy fuerte y te levantas, o sea, tiene que ver, fíjate nada más, esto te lo voy a pedir a ti y bueno, también a los demás que quieran hacerlo como tarea, busquen el pasaje de Jacob luchando con el ángel del Señor. O sea, pero ahorita se me vino así, eso que tú describes es como una lucha donde tú quieres que Dios te bendiga. Y dice el pasaje que este hombre, Jacob, luchó hasta el amanecer con Dios y le decía, no me dejes hasta que me bendigas. Y lucharon y lucharon y lucharon. Por eso te decía que de cierta forma es bueno, porque si tú reconoces que estás en esa lucha, tienes que esforzarte por echar mano de la iglesia, de las herramientas que te pone la iglesia, de la enseñanza, de la predicación diaria, de la oración, de la alabanza, de la adoración, e incluso si es necesario te acercas al ministerio de liberación hasta que Dios te bendiga. Y entonces es un elemento muy, muy bueno porque te acerca, te lleva, eh, rompes con el orgullo, rompes con el qué dirán, porque tú quieres ser libre de ese pecado recurrente. Y no importa, vas a que te ministren, hay por ejemplo en Calacuaya hay un ministerio el ministerio de liberación, de ministración, tú pasas a que oren por ti y eventualmente eh, se manifiesta en ti lo que la palabra dice que Dios te lleva de victoria en victoria. Y cuando sales de esa victoria, sales fortalecido, sales con tu fe más robusta para enfrentar la siguiente prueba y Dios te promete la victoria y entonces empiezas a ver la victoria, la victoria, la victoria que Dios promete a todos aquellos que verdaderamente le buscan con un corazón sincero. Entonces por ahí va mi estimado Jaciel. Acércate a la iglesia, ve a la congregación, levanta la mano, que oren por ti, acércate al pastor, acércate al hermano, insiste, 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 porque la victoria está asegurada.